Soy Rafik Abuali Said, transmitiendo en Locutores Unidos www.radiodf.net. El teléfono del estudio es el 5709-2098 y mi correo electrónico es rafikawali@hotmail.com. En el segmento anterior comentamos que Reyes y Félix Díaz, en su traslado a Lecumberri, les habían comentado de que Madero había caído, pero ellos pensaron que eran rumores, o sea, no tenían la certeza. Aunque volvieron a informarle detalladamente lo que había ocurrido, Reyes se negó a creerlo y modificar sus planes en consecuencia. Estaba como fascinado, escribió Rodolfo Reyes. El horror de hacer nuevamente el papel de cobarde, tonto o fracasado, se impuso a su instinto de supervivencia. Que se detenga la columna. Yo no lo haré, rugió. Y espoleando el caballo, prosiguió junto con algunos soldados hacia la llamada Puerta Mariana, donde los hombres de Villar aguardaban tras las ametralladoras que pronto empezaron a funcionar. Eran las 8:45 de la mañana cuando Reyes cayó muerto sobre el piso del Zócalo. Buscó el sacrificio como la única solución para su propia personalidad, escribió Rodolfo Reyes. Sus cómplices huyeron en todas direcciones sin saber qué hacer. Herido de gravedad en el pequeño combate, el general Villar no pudo darse a la persecución de los traidores. Estos se reagruparon poco después para refugiarse en el cuartel de la Ciudadela, donde tenían más cómplices. La muerte de Reyes había dejado un vacío de autoridad y Félix Díaz procedió a llenarlo. En tiempos de Benito Juárez, otros militares traidores se habían refugiado en la Ciudadela y bastó un buen cañoneo para abrir grandes boquetes en los muros de 1,20 m de grueso que tiene el edificio. Los soldados leales penetraron por los boquetes y en breve tiempo sofocaron la revuelta. Para hacer más vulnerable aún el edificio, en previsión de que otros desleales volvieran a sentir la tentación de usarlo, Porfirio Díaz le mandó abrir unos grandes ventanales. Además, en la Ciudadela había pocas provisiones de boca. Bastaría con cortar a los sublevados de Félix Díaz las fuentes de abastecimiento para rendirlos por hambre. Los traidores se habían metido en una ratonera. Al ser informado de que Palacio Nacional estaba nuevamente en poder de las fuerzas leales, Madero abandonó su residencia de Chapultepec y se trasladó al despacho presidencial, donde su presencia contribuiría a demostrar al país que el gobierno estaba firme. ¿Por qué del castillo de Chapultepec? Porque en aquella época el castillo de Chapultepec era la residencia de los presidentes. Y donde el presidente despachaba, pues era en Palacio Nacional. Montado en un caballo y sin más escolta que su guardia y un grupo de los tradicionalmente leales cadetes del Colegio Militar, avanzó por Paseo de la Reforma entre aplausos del pueblo asombrado ante la nueva demostración de valor inconmovible. Por esas calles merodeaban pelotones dispersos de golpistas. Él, al marchar por esas calles, quedaba el voto de Bhagavad Gita, o sea, de los libros hindús que influenciaron mucho casi toda la vida de Madero. Él pensaba que encomendándose a los espíritus, nada le iba a pasar. Victoriano Huerta también fue enterado de los sucesos. La muerte de Reyes parecía indicar que el cuartelazo había fracasado. Huerta, temeroso de que salieran a la luz sus tratos con los conspiradores, comprendió que debía apresurarse a demostrar lealtad al gobierno de tal manera que todo lo que se dijese después contra él se viera desvirtuado por su actuación en los inicios del cuartelazo. En su automóvil se dirigió a la comandancia militar a ofrecer sus servicios. Por una pasmosa coincidencia, el automóvil de Huerta se cruzó con la columna de Madero que se dirigía a Palacio Nacional. Huerta bajó del automóvil y respetuosamente se acercó a Madero. Precisamente
iba a ponerse a las órdenes del señor presidente, dijo, ignorante de los verdaderos motivos de Huerta. Madero se dejó impresionar e invitó al general a sumarse a su columna. Continuaron hacia el Zócalo y después de salvarse de un ataque sorpresivo llevado a cabo por francotiradores, llegaron a la plaza, que estaba cubierta por centenares de cadáveres, en mayoría civiles curiosos. En Palacio Nacional, el heroico general Villar estaba imposibilitado para moverse por las heridas que sufrió. Urgía nombrarle sustituto y sin reflexionar lo suficientemente, Madero designó ahí mismo a Victoriano Huerta nuevo comandante militar de la plaza. Varios oficiales hicieron ver a Madero que Huerta no era digno de confianza, pero el secretario de Guerra aprobó el nombramiento recién hecho y el presidente creyó posible volver a utilizar la indudable habilidad militar de Huerta, si tan solo volvía a instalar cerca de él a algún hombre de confianza que lo vigilara. Con este propósito, a las 3 de la tarde del mismo día 9, salió en busca del general Felipe Ángeles, quien se encontraba en Cuernavaca. La ausencia de Madero fue astutamente aprovechada por los traidores. Un enviado de Félix Díaz visitó al embajador Henry Lane Wilson y le pidió que exigiera al presidente la renuncia para evitar mayor derramamiento de sangre. El embajador no creyó prudente llegar todavía a semejante extremo y se limitó a convocar una reunión del cuerpo diplomático para transmitir a los embajadores una versión alarmista de los sucesos. Después, preguntó altaneramente al secretario de Relaciones Exteriores si el gobierno estaba capacitado para dar las adecuadas garantías a todos los residentes extranjeros. Esto es todo por el día de hoy. Mañana continuaremos con la caída de Madero. Mañana vamos a ver cómo fue que lo traicionaron y cómo fue que lo asesinaron. Soy Rafik Abuali Said, transmitiendo en Locutores Unidos, www.radiodf.net. El teléfono en el estudio es 5709-2098 y mi correo electrónico es rafikabuali@hotmail.com.